Módulo 4. Modificaciones técnicas. Cambio de sitio de fabricante nacional o extranjero, incluyendo compañías filiales, manteniendo las condiciones previamente autorizadas. En este caso, para fabricación extranjera, se deberá presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación o documento equivalente. Más adelante revisaremos cuáles son. Vigente, emitido por la autoridad sanitaria competente del país de origen u organismo certificador. Los certificados de buenas prácticas de fabricación o su equivalente podrán presentarse autenticado en el país de origen o bien donde se encuentre el fabricante legal o físico. Para fabricación nacional, se presentará el certificado de buenas prácticas de fabricación emitido por la COFEPRIS en copia simple que exprese razón social, domicilio, fecha de emisión y vigencia, y deberá avalar la o las líneas de fabricación de los o el producto a registrar. También deberá presentarse el certificado de análisis de producto terminado. Por ejemplo, puede ser el reporte de calidad del producto terminado, Final Inspection Report, DHR, Device History Record, reporte de producción del lote BPR, Batch Production Record, Routers Shop Floor Paperwork, SFP. Este deberá ser emitido por el fabricante y firmado por el responsable de aseguramiento de calidad. Deberá estar impreso en hoja membretada que incluya razón social y domicilio del representante de la emisión. Este documento puede ser emitido en firma electrónica o autógrafa. Ojo, en caso de condones, deberá presentar el certificado de análisis emitido por el fabricante o el certificado de análisis emitido por un laboratorio tercero autorizado, ambos en copia simple y con firma aval del responsable sanitario. Cambio de sitio de manufactura extranjero a otro extranjero o de nacional a extranjera, siempre y cuando sean filiales o subsidiarias. Se deberá presentar el CLB expedido por la autoridad sanitaria del país de origen. Nuevos sitios de fabricación del producto siempre y cuando sean filiales o subsidiarias. En este caso, se deberá presentar el certificado de libre venta expedido por la autoridad sanitaria del país de origen, así como el certificado de buenas prácticas de fabricación del o los establecimientos o documento equivalente. Para el caso de fabricación nacional, se presentará el certificado de buenas prácticas de fabricación emitido por la COFEPRIS. Y para fabricación extranjera, el certificado de buenas prácticas de fabricación emitido por la autoridad sanitaria del país de origen o su documento equivalente. Cambio de maquilador nacional, fabricantes subcontratados. Para esta modificación se deberá presentar copia simple del convenio o contrato de maquila certificado ante fedatario público, ese notario o corredor público, así como también el certificado de buenas prácticas de fabricación emitido por la COFEPRIS. También deberá presentarse el certificado de análisis de producto terminado. Cambio de maquilador extranjero. Para este cambio se presentará copia simple del convenio o contrato de maquila certificado ante fedatario público notariado de origen. Nota: solo se entregará la parte en donde se establece la relación de manufactura, responsabilidades de calidad de productos y o suministro, así como el certificado de buenas prácticas de fabricación y el certificado de análisis de producto terminado. Reclasificación del dispositivo médico con base en el nivel de riesgo sanitario. Para esta modificación se presentará una justificación de la reclasificación con base en el nivel de riesgo sanitario, así como también la información general del producto que incluya al menos lo siguiente: información, descripción general, nombre genérico, nombre comercial, forma física o farmacéutica, finalidad de uso y presentaciones. En el caso de contar con varias presentaciones, se debe incluir el listado de presentaciones del producto que incluya claves y la descripción en su caso, pudiendo incluir el catálogo comercial que las contenga solo con fines de información. Cambio de material en envase primario y material de envase secundario. Se deberá presentar reporte del estudio de estabilidad del producto, ya sea en tiempo real o acelerado, siempre y cuando sean concluyentes. En el envase primario propuesto que justifique su vida de anaquel o fecha de caducidad, emitido y firmado por el responsable de calidad del mismo. De igual manera, se deberá presentar un resumen que contenga las determinaciones a evaluar y las conclusiones de los estudios de estabilidad o envejecimiento en tiempo real o acelerado en el envase primario propuesto que determinen el periodo de caducidad. Dicho resumen deberá estar revisado y firmado por el responsable de la unidad de calidad del fabricante o bien por el responsable sanitario del establecimiento del titular del registro sanitario en México.
También deberán presentar una descripción breve del envase primario y, en su caso, el secundario, señalando los materiales usados en la fabricación del mismo que garanticen la estabilidad o vida de anaquel o esterilidad. Por último, deberán presentarse pruebas de hermeticidad del producto, por ejemplo, para condones, medios de contraste inyectables, agentes de diagnóstico inyectables, productos estériles que se administren o estén en contacto directo con el paciente. Para el caso de medios de contraste, se deberán presentar certificados de análisis emitidos por el fabricante del producto para cada uno de los materiales del sistema contenedor cierre. Cambio de la fecha de caducidad. Se deberá presentar reporte del estudio de estabilidad o envejecimiento del producto, ya sea en tiempo real o acelerado, siempre y cuando sean concluyentes, en el envase primario propuesto, que justifique su vida de anaquel o fecha de caducidad, emitido y firmado por el responsable de la calidad del mismo, así como también el resumen que contenga las determinaciones a evaluar y las conclusiones de los estudios de estabilidad o envejecimiento en tiempo real o acelerado en el envase primario propuesto que determinen el periodo de caducidad. Este resumen deberá estar revisado y firmado por el responsable de la unidad de calidad del fabricante o por el responsable sanitario del establecimiento de titular del registro sanitario en México. Nuevas presentaciones del producto que no sean avances tecnológicos y que no modifiquen la principal finalidad de uso. Para este caso se deberá presentar el CLB que avale las nuevas presentaciones, así como el certificado de análisis de producto terminado para las nuevas presentaciones. Listado de presentaciones del producto con claves y descripción. En este caso se puede incluir el catálogo comercial que las contenga solo con fines de información. También deberá presentarse un cuadro comparativo emitido por el fabricante que incluya las diferencias entre las presentaciones, tanto las autorizadas como las solicitadas. Cambio de fórmula que no involucre sustitución del ingrediente activo y que no afecte la principal finalidad de uso. Se deberá presentar información técnica, científica y jurídica que justifique la modificación. Declaración de fórmula cual y cuantitativa por unidad de medida, dosis o porcentual para productos formulados, incluyendo todos los ingredientes del producto, debidamente firmada por el responsable de la calidad del fabricante, o bien por el responsable sanitario del establecimiento que solicita la modificación del registro sanitario en México. También deberá presentarse los estudios de estabilidad o envejecimiento, en un resumen que contenga las determinaciones a evaluar y las conclusiones de los estudios de estabilidad o envejecimiento en tiempo real o acelerado en el envase primario propuesto que determinen el periodo de caducidad. Dicho resumen deberá estar revisado y firmado por el responsable de la unidad de calidad del fabricante o bien por el responsable sanitario del establecimiento de titular del registro sanitario en México y el certificado de análisis de producto terminado. Consideraciones particulares de los requisitos para modificaciones administrativas y técnicas. Para cambio de domicilio de distribuidores importadores, se expresarán los datos de conformidad con la información plasmada en su aviso de funcionamiento y no se aceptarán abreviaturas como INT, BLB, COL o la inclusión de delegación o alcaldía. Para cambio de razón social que se realice en varios registros, podrá incluirse el original en un trámite y copia en los otros, indicando en qué trámite se encuentra el original para cotejo. Para los certificados de buenas prácticas de fabricación. Si la autenticidad del certificado puede ser verificada en un sitio oficial del organismo certificador, se podrá presentar copia simple del documento sin necesidad de apostilla o legalización, mencionando la ruta de acceso firmado por el representante legal. Los documentos equivalentes al certificado de buenas prácticas son certificado ISO 13485, versión vigente, emitido por organismo autorizado. Certificado de marca CE para dispositivos médicos emitidos por organismo autorizado en la Unión Europea. Declaración de cumplimiento de buenas prácticas de fabricación incluida dentro del CLB, emitido por autoridad sanitaria o, en su caso, por el ministerio correspondiente que regule el producto. En caso de que el documento no exprese fecha de expiración, el documento en cuestión no deberá tener más de 30 meses a partir de su fecha de emisión. Consideraciones para los certificados de libre venta. Los documentos equivalentes a este documento son carta expedida por la autoridad sanitaria del país de origen, donde se indique que dichos productos no están sujetos a control sanitario. Documento emitido por el ministerio correspondiente que regule los dispositivos médicos en el país de origen. Resultados del estudio clínico o protocolo de investigación llevado a cabo en territorio nacional,
de acuerdo con lo señalado en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Si se cuenta con fabricante legal y real, se puede presentar el CLB del fabricante real acompañado del documento legal que acredite la relación entre los fabricantes como responsabilidad legal para asegurar el cumplimiento de requerimientos regulatorios y responsabilidad en la calidad del producto a registrar, así como en la postcomercialización, por ejemplo, el convenio de maquila es un ejemplo de este documento y se debe presentar notariado de origen. En caso de que el documento no exprese fecha de expiración, el documento en cuestión no deberá tener más de 30 meses a partir de su fecha de emisión. Para documentos legales, como son certificado de buenas prácticas, CLB, cartas de representación, en el caso de fabricación extranjera, se deberá presentar original o copia certificada por notario en México. Deberán estar autenticados, ya sea por apostillado. En este caso, la apostilla puede expedirse únicamente por una autoridad competente designada por el estado de origen del documento, o bien deberá estar legalizado por cónsul mexicano en el país de origen para aquellos países que no pertenezcan a la Convención de la Haya. En caso de estar escritos en un idioma distinto al español o al inglés, se les deberá acompañar su correspondiente traducción por perito traductor que cuente con cédula profesional para ejercer dicha profesión. Se deberá contemplar también la vía administrativa por la cual fue otorgado dicho registro, de acuerdo a lo siguiente. Acuerdo de equivalencia de Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América, certificado de gobierno extranjero, CFG, expedido por la FDA, Food and Drug Administration, que avale que él o los dispositivos están autorizados para comercializarse dentro del territorio de los Estados Unidos de América. Acuerdo de equivalencia de Health Canada de Canadá, licencia de dispositivo médico vigente por Health Canada al fabricante para autorizar al dispositivo médico o bien certificado de libre venta emitido por Canadá. Acuerdo de equivalencia del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, certificado de libre venta emitido por Japón. En el caso de registros emitidos por el acuerdo de bajo riesgo, solo deberán presentar la información indicada en requisitos aplicables a cualquier MCR, además del listado de presentaciones.